Bendiciones. Bueno, de nuevo a hablar de las cosas del reino de Dios, las cosas que más nos agradan. Y en el tiempo glorioso que nos ha tocado vivir, porque sé que el tiempo va a ser difícil, el mundo lo está enseñando cada día, pero el Señor preparó para su iglesia, para sus hijos, un tiempo de gloria. Entonces hemos estado hablando no solamente primero en los términos de conocer qué es fe, y después hemos estado mirando cómo si la fe es Dios el que la da y uno a través de Dios es que la ejercita, cómo en este cuerpo natural, imperfecto, caído, ese poder divino del Señor, cómo funciona en nosotros. Y hemos estado viendo que lo primero que hay que reconocer es que Dios vive en nosotros. Es la primera parte de nuestro creer. Porque entonces así cuando hablamos de las promesas o de los pactos que Dios ha puesto para nosotros, nosotros podemos ver posibilidades de realidades 100%. Pero entre más duda haya en que Dios vive en nosotros, muchas de las promesas que nosotros hablamos o confesamos son solamente palabrería. Entonces, el ser humano, nosotros los naturales, que todavía no tenemos alas, tenemos que tener en cuenta eh, algunas virtudes del ser humano que se mueven cuando se está moviendo en Dios. Lo primero es esa motivación que nosotros tenemos después de saber que Dios está con nosotros y que nos va a ayudar y que nos dio una palabra para ir adelante a hacer algo. Basado en la vida de nuestro Señor Jesucristo y cuando Él habla de que yo hablo lo que le oigo a mi Padre hablar y yo hago lo que mi Padre me muestra que ya he visto. Eso es lo que yo hago. Entonces, eso y Jesús vivió como un hombre natural siendo Dios para enseñarnos a nosotros que sí se podía. Entonces, esa expectativa que se debe de crear por salir a hacer lo que Dios nos ha hablado, nos ha dicho, que lo que va a hacer, que nos va a ayudar y que está quemándonos dentro de nosotros de que se ve que es posible, eso es una motivación. Y nosotros sabemos lo que es estar motivados por hacer algo. Y alguien que está motivado tiene pasión por lograrlo. ¿Ya? Porque una motivación sin pasión no te va a dar visión de poder alcanzar las cosas. Cuando usted tiene dentro de usted esa sapiencia, esa vivencia continua de que Dios está con usted, por usted, vive en usted, se le desarrolla todo esto. O sea, activa todas estas partes del ser natural para que se mueva en la fe del Señor. Entonces, de eso es lo que hemos estado hablando en los días pasados, pero desde la semana pasada entramos en la parte más importante de todas, que es cuando tú tienes esa comunión con Dios tan continua desde el principio, porque el fundamento de moverse en fe tiene desde el principio de saber que Dios está con nosotros. Cuando tú tienes todas estas cosas que ya te están moviendo en ella, ahí entras en el reposo, que es que en el reposo de Dios no hay duda. No se permite la duda porque el que está reposando no solamente sabe que Dios está con él, que Dios le ayuda, que Dios lo esfuerza, que Dios le da ánimo, le da esperanzas para que él tenga actitud, tenga pasión, tenga motivación, expectativa. ¿Ya? Entonces, el reposar no es que me voy a quedar sin hacer nada.
ya, porque cuando se habla del reposo, la gente es, no, yo voy a estarme quieto porque lo que Dios tiene para mí, eso va a llegar, pero no hacen nada de lo que les toca hacer para poder recibir las cosas que Dios quiere. No, 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 no. El que reposa, reposa espiritualmente en su interior, es esa paz que Dios da que nadie puede entender, que lo que tú estás haciendo, hay unas cosas que ya Dios preparó de antemano, contactos divinos, provisiones, cosas que se van a unir a ti en la medida en que tú camines, ¿ya? Pero el reposo es imposible de sostener cuando no hay comunión con Dios. Si usted no tiene comunión con el Señor, usted no va a, a tener esa potencia entre usted de que Dios está con usted, por usted y para usted. Entonces no vas a tener ninguna motivación, ninguna pasión, ninguna visión, ninguna actitud. Toda la comunión con Dios es tan importante para poder saber de que Dios nos quiere usar y que Él ha preparado. Esto es lo más importante, lo más maravilloso. Saber que lo que yo voy a hacer mañana depende de que la comunión que tenga con Dios, Él me pueda decir y mostrar las cosas que yo voy a hacer mañana, que son obras que Él preparó de antemano para que yo las tome. O sea, nadie puede ir a buscar las obras que Dios preparó para Él si Él no se mueve en la fe. O sea, no es que sea un trabalenguas, simplemente hay dos reposos, ¿ya? El reposo que la mayoría de los cristianos no hacemos, así como para el hebreo, para el judío, ellos guardan esas 24 horas de viernes en la tarde al sábado a las 5. El cristiano también debería de guardar su domingo, que es el día que le ha dedicado para el Señor. Pero bueno, ya de eso hemos tirado algunas perlas por allá atrás, de que no lo hacemos. O sea, siempre estamos cronometrando los tiempos para los compromisos que tenemos y se convierte como en una disciplina, como una costumbre, un hábito. Ir esas 2 horitas. Y bueno, y aquí en Estados Unidos que lo simplifican más, hora y media para poder hacer el servicio que viene, ¿ya? Entonces, no hay ese tiempo de separación ni la conciencia en el creyente de que es un día para el Señor, ¿ya? Pero eso es bien importante. Y el otro reposo es el reposo que Dios llama el reposo sagrado, por el cual no muchos entran, ¿ya? Es el caminar haciendo las obras que ya estaban preparadas, ¿ya? Pero que solamente toman forma eh, por medio de la fe. El Señor Jesús tenía sus obras preparadas, por eso pudo decir eso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, del 19 al 21, ya creo que está, ya, porque él recibía de la comunión con Dios esa fuerza para caminar en la fe al otro día, en las obras que ya el Padre ya ha preparado para el otro día. Miren lo que dice Hebreos 4, el apóstol Pablo escribiendo del 1 al 16. Un poco de versículo que es importante. Por tanto, hermanos, no sea que permaneciendo aún la promesa, esto es una promesa, la promesa siempre está atada a lo siguiente. Dios promete darte algo a cambio de que tú hagas algo. Porque la gente cree que la promesa es que solamente abre las manos y él recibe. No, cuando usted le promete a su hijo o a su nieto o a su hija o a su hermano que usted le va a hacer algo, usted va a dar algo, la otra persona está dispuesta a recibir, pero a lo mejor tenga que ir hasta donde usted está para poder recibir. O la promesa o lo que usted piensa darle está condicionado a que te lo devuelva, a que vaya y lo busque, pero hay que hacer algo para recibir lo que le están ofreciendo, que le van a dar. Eso es una promesa, ¿ya? Por tanto, hermanos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, o sea, no es que ya nos metió,
tenemos que entrar en ese reposo y es una promesa, ¿ya? Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y cuando el apóstol usa la palabra parezca no haberlo alcanzado, es que él está esperando que con lo que él les ha enseñado, ellos ya puedan vivir en la fe, reposando de recibir, de vivir, de tomar, de ir por esas cosas que el Señor tiene preparado, ¿ya? Y dice que él, algunos otros parezcan no haberlo alcanzado. O sea, que la duda no permita que tú desobedezcas lo que las palabras de Dios te dijo, porque entonces no vas a entrar en su reposo. Porque lo más dañino para vivir en promesa es que no seamos capaces, bueno, de creer, tener la expectativa, la motivación, la pasión por alcanzar lo que Dios dijo que nos iba a dar, poder visionarlo, dar gracias, recibirlo y tener la actitud de ir a lograrlo, ¿cierto? Porque ahí es donde entramos cuando hacemos todos en el reposo de Dios. Pero cuando nosotros fallamos en cualquiera de estas cosas, viene la duda. Porque cuando tú rompes el ciclo de caminar hacia lo que Dios tiene preparado para ti, entra la duda. Y cuando entra la duda, de inmediato desobedeces el mandato que te dieron, la palabra que te dieron, la promesa que tú dijiste que era tuya. Inmediatamente la duda se instala porque no nos movemos hacia ella, no caminamos hacia ella y terminamos desobedeciendo. ¿Ya? Entonces, Pablo habla de que parezca no haberlo alcanzado porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. O sea, a nosotros nos dieron las noticias de la gracia, que Dios desea hacernos siempre bien, que Él está decidido a olvidarse de todo lo que nosotros hicimos, de perdonarnos, de extendernos su misericordia, su compasión, el deseo siempre de hacernos bien, pero, pero hay que obedecer las palabras que Él nos dice. Dice, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó. Ahora va a decir por qué no les sirvió a ellos y por qué a nosotros sí nos tiene que servir. Que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. O sea, y aquí volvemos a retomar todo el núcleo de lo que hemos compartido. Tú tienes que estar muy vigilante de ti mismo. Si tú no tienes esa motivación por alcanzar la promesa que te están anunciando, si no sientes esa pasión por recibirla, pues tú no vas a tener ninguna actitud y menos visionar, ver que estás recibiendo. Entonces, esta gente recibía los pactos y lo que Dios les había prometido, pero no se movían por fe. Por eso no les aprovechó. Ellos lo oyeron, pero ¿qué les faltó? Creer que Dios estaba con ellos, confiar que Dios iba a hacer algo para ellos, para que lo pudieran alcanzar, ¿ya? Porque si la Biblia me dice que Dios pone el querer como el hacer, quiere decir que cuando Dios desea darme algo, Él coloca dentro de mí un deseo ardiente, con pasión, con expectativa. Pero cuando yo veo que no tengo estas cosas, no debo de seguir adelante, porque estoy desechando poder visualizar y tener la actitud que la promesa me va a exigir para poder recibirla. ¿Ya? Porque dice el apóstol Pablo, porque los que hemos creído que esto funciona así, entramos en este reposo. O sea, reposar no es quedarse sin hacer nada. Reposar es estar confiado.
de que lo que tú estás haciendo te va a llevar a recibir lo que Dios dijo que te iba a dar o lo que Dios dijo que iba a hacer por ti. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Pablo habla de que hay que creer todo esto para poder entrar en ese reposo. O sea que el reposo es muy importante cuando caminamos en fe porque es la seguridad que el creyente tiene de cómo Dios le va a ayudar y cómo Dios tiene interés en sacarlo adelante. Pero esas dos cosas usted tiene que vivirlas, verlas. No es solamente oír por palabra. Usted tiene que sentir ardientemente ese deseo. Es como el que quiere estar lleno del Espíritu Santo, pero no lo busca. Igual. Usted no puede querer estar lleno del Espíritu Santo si usted no busca permanentemente al Espíritu Santo. Hasta que llega un momento en que usted está expectante. Usted tiene pasión por vivir esa gloria. Usted que tiene esos principios, usted va a tener ese encuentro. Un encuentro en donde usted se va a dar cuenta que el toque de Dios no lo va a volver a dejar igual. Porque todo el que es tocado por la mano de Dios jamás vuelve a ser igual. ¿Ya? Porque los que hemos creído entramos en este reposo tal como Él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué? Porque les faltó todo este condimento que hemos hablado. Aunque las obras de Él, y las obras de Él, es de Dios, estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Por qué razón? Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Quiere decir lo que llamamos herencia, que bueno, Dios me va a dar la luz para poder traer todo ese tema más adelante, porque es el tema que cuando termine esto voy a seguir, porque ya Dios me ha dado instrucciones. Ya, Dios que me dio desde las entrañas de mi madre cuando estaba siendo formado, cuando ni siquiera existía, y yo soy nuevito, yo soy de 1954, muy nuevecito, comparado con el inicio de la tierra. Y antes de todo eso, Dios me vio mi caminar, vio mi carácter, vio mi conducta, vio mi comportamiento en Dios y mi comportamiento natural, y basado en las cosas que yo tenía y basado en las cosas que Él iba a colocar en mí, Él tiene obras para mi vida. Ahora, yo puedo pasar por las obras preparadas por el Señor para mañana y desecharlas, no tomarlas. Eso no quiere decir que Él no preparó obras para mí. Eso quiere decir que por yo estar sordo a su voz y a su guianza, hice una obra mía, no de Él. Pero que Él la preparó, sí. Que yo la boté, también. Por falta de comunión. Por eso es tan importante cuando vamos a caminar en la fe, saber que la única manera de tú darte cuenta que eres la casa donde Dios habita es la comunión con Él. Tú puedes saber mucha Biblia, pero si tú no tienes comunión con Él, tú eres una teología ambulante caminando por tu ciudad. Pero te falta esa relación que desarrolla lo que tú sabes. ¿Ya? Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras, y otra vez en este pasaje dice, no entrarán en mi reposo. O sea, la falta de esa intimidad con su palabra, porque nosotros intimamos con Dios con la palabra y con el hablar con Él, que no es palabra, sino tus palabras y mis palabras. ¿Ya? Pero cuando estamos caminando en la fe, estamos aferrados a una promesa, a una esperanza, a una palabra. Y hay que hablar con Él de eso. Y hay que estar a toda hora tocando y hablándole. ¿Por qué razón?
porque es la manera en que aprendemos a intimar con Dios, ¿ya? Entonces, y otra vez en este pasaje dice el Señor, no entran en mi reposo por falta de eso. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en ese reposo, ¿ya? Porque cuando tú no entiendes que el reposo es Él. Si tú cuando estás en el reposo ya has hecho todas tus cosas para ir a buscar lo que Dios dice que te va a dar, pero no eres y has dado gracias como si las tuvieras, pero no las tienes, es el momento de vivir en Él. El reposo es vivir en Él. Estar hablando con Él de lo emocionado, lo expectante, lo apasionado que estás, lo listo para ir a hacer lo que haya que hacer, porque sabes que Él te va a ayudar a que logres lo que Él preparó para ti. ¿Ya? Él es el lugar de reposo. ¿Ya? Y lo vamos a ver como Pablo lo explica. Y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. Ahora fíjate, él dice, él dice que sus discípulos no son los que saben Biblia, sino los que hacen su palabra. Y hacer es obrar, ir a buscar lo que ella dice. Y no entraron por causa de no hacer eso. No le llama eso desobediencia. Dios otra vez fija un día. No dice ni sábado ni domingo. Dice, Dios otra vez fija un día, hoy. O sea, el reposo con Dios es hoy. Y mañana será hoy. Y el jueves para ti será otra vez hoy. O sea, es un continuo presente. Quiere decir que todos los días nosotros, caminando en la fe del Señor, debemos estar en el reposo. Y el reposo es Él. ¿Ya? Estar reposando en Él. Y fija un día hoy, un nuevo hoy. No es un sábado ni un domingo. Este es el reposo en Dios, con Dios. Diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís, ojo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando habla de no endurecer el corazón es querer hacer lo que tú quieras y no lo que Él te está diciendo. Ahora, grave problema cuando tenemos que hacer lo que nosotros queremos porque no oímos la voz de Dios. Y no oyes la voz de Dios no porque Él no te quiera hablar, sino porque tú no buscas que Él te hable. La comunión en la fe es importantísimo. Usted puede hablar de conocimiento de fe todo lo que usted quiera, pero lo que vale es que usted sea capaz de hacer lo que la fe anuncia, sabiendo que la fe es una fuerza divina que Dios le da a cada persona y que ejercitarse en la fe es obedecer las palabras que Dios te dice. Y entre más obedecemos las palabras que Dios te dice, más grande va a ser la fe que tú y yo tengamos. Por eso habla de no endurecer el corazón. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese, el día de reposo del sábado. Él habla de un reposo más espectacular, más sublime, de más bendición, de más victoria. Y dice, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Otro día de reposo diferente al del sábado. Y ya sabes que ese reposo es todos los días hoy. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras. Aquí quiero hacer un paréntesis, permíteme, por favor. Si yo ya recibí una palabra de Dios, estaba en comunión con Dios y recibí una palabra de Dios, Él crea esa expectativa y yo estoy motivado por ir a alcanzar eso que Dios me dijo que me iba a entregar, ¿cierto? O que Él ha colocado personas para que trabajando juntamente con mi vida yo las pueda recibir.
yo tengo que tener la pasión. Si yo no tengo la motivación y no tengo la pasión por alcanzar eso, ya debes de parar y darte cuenta de que no vas a poder reposar por recibir porque no has empezado a caminar bien. Porque cuando usted recibe la voz de Dios, usted está motivado por alcanzar lo que Dios te dice. Si tú no tienes motivación, no tendrás pasión. Y si tú no tienes pasión, tú no vas a poder ver lo que Dios te quiere dar. Y entonces no te moverás. Nadie se mueve a tomar algo que está considerando que no puede alcanzar. Usted se mueve por algo cuando usted sabe que lo puede tomar, que lo puede alcanzar, que lo puede conquistar. Y si usted mira a su vida, va a mirar su actitud, su pasión, el deseo, la expectativa que tiene por lograr eso. Entonces, cuando él mismo ha reposado en sus obras, está hablando de que tú vas a ser consciente de que cada cosa de fe tienes que tener esos atributos en el hombre natural que se despiertan y que en el reposo del Señor tú vas a estar confiando, hablando. Ahí ese tiempo de hablar, de ver, de escuchar la voz de Dios, porque estás esperando la parte que Dios hace. Ese es el reposo. Por eso es en Él. Estás esperando la parte que tú y yo no podemos hacer. Es la parte que Dios debe de hacer. Entonces ahí se reposa, porque ya tú caminaste un pedazo, hiciste algo que te tocaba hacer a ti, ahora le toca el movimiento de Dios. Entonces, en el reposo se reposa en Él. Tiene que haber una confianza impresionante. Por eso cuando hablamos de la casa de Dios somos nosotros, es saber que Él está contigo, por ti, contigo y dentro de ti para ayudarte. Esa vivencia es lo que te hace reposar tranquilo de que tú hiciste la parte que te tocaba hacer, pero que ahora Dios va a hacer la parte que tú y yo no podemos, pero que Él sí puede hacer. Ese es el reposo. Reposar en que Dios va a hacer la parte que Él tiene que hacer, porque yo ya hice la parte mía. Ay, Señor. Cuando Él habla de reposar en sus obras, es eso. No es que no tengamos obras, sino que esperamos confiado que ellas ya están preparadas por Dios para cada día. Es solamente vivir expectantes por lo que Dios va a hacer. Como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en este reposo. Fíjate cómo habla Pablo. Tenemos que hacer algo. La palabra es esforcémonos. Tenemos que trabajar en el reposo de Dios, en Él, para que podamos vivir plenamente confiados de que la parte que Dios tiene que hacer, la va a hacer. Entonces, yo estoy reposando en que lo que yo creí por las expectativas y la pasión que le puse en lo que yo tenía que ir a buscar. Porque, por ejemplo, si Dios te dice que te va a dar un trabajo o una empresa, o te va a añadir miembros en tu congregación, y tú no te mueves a hacer lo que Él te está mandando a hacer, y tú no sales a tocar puertas para ese trabajo, y no envías solicitudes, y no buscas el trabajo como tú quieres que Dios haga la parte que a Él le toca hacer. Entonces después tú quieres esperar sentado en tu casa a que te llegue la bendición. Así no funciona. Mira cómo la escritura dice, por tanto esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Porque cuando usted no es obediente a lo que Dios dice por su palabra o a lo que te dice a ti personalmente, entonces te haces desobediente. La desobediencia siempre va a llevar duda. La duda va a terminar con tu creencia. ¿Por qué? Vas a terminar desobedeciendo. Lo ves imposible, difícil, eso no es para mí, no se alcanza, es que la gente no me ayuda.
comienzan todos los pretextos que el enemigo va a meter en tu mente para que dudes y terminarás no creyendo, ¿ya? Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, ella tiene vida y poder por sí mismo. Entonces, en el reposo es muy importante mantenerse muy firme en las palabras que Dios te dijo, en lo que Dios te dijo que te iba a dar, en lo que Dios te mostró cómo lo va a hacer. Tienes que estar permanentemente hablando con el Señor sobre ese plan. Es un plan que Dios elaboró para ti, para hacer. Entonces tú tienes que estar con el dueño del plano para poder edificar según Él te dijo que deberías de hacerlo. Porque cada palabra que Él te dé tiene poder en sí mismo para dar vida a lo que tú tienes muerto o hay que restaurar o hay que crear o hay que construir. Y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderoso para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Este ya lo habíamos explicado en días pasados, pero me voy a detener un poquito en que la palabra es capaz de discernir tus intenciones. A la medida que tú piensas, la palabra misma, la promesa que recibiste, la palabra que te dio el Señor, te está a toda hora mirando las intenciones que tú tienes. Por eso basta lo más íntimo de la persona y somete a juicio tus pensamientos para darse cuenta si de verdad tú estás buscando lo que Dios te dijo o tú tienes detrás de lo que Dios te dijo un pensamiento tuyo para hacer las cosas. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fíjate esto, la palabra no solamente te discierne, sino que te observa, porque no hay cosa oculta a su vista. ¿Por qué? Porque ella es el Cristo, ella es el verbo de Dios, te está mirando, está dándose cuenta si tú quieres obedecerla, si tu intención es confiar que Dios te va a ayudar para lograrla, o la intención tuya era solamente hablarla y que ella viniera sola, ¿ya? Ella tiene vida por sí mismo, porque es el verbo de Dios, es el Cristo. Y dice que como estamos desnudos delante de ella, delante de sus ojos, entonces tenemos que dar cuenta a la palabra que recibimos o que tomamos como propia para hacer. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. O sea, cuando habla de retener la fe, es estar firme en lo que has creído, en lo que estás confiando, por lo que te has movido. ¿Ya? Firmes en esa pasión que tiene, esa motivación por lo que Dios te dijo que te iba a dar o que ibas a conquistar, tener esa actitud constante, permanente, con tesón, de todos los días hacer lo que te toca hacer, porque es la única manera de que vamos a entrar al reposo. Cuando nosotros hacemos lo que nos toca hacer, estamos tranquilos, confiados, que la parte que no podemos hacer, Dios la va a hacer. Entonces, reposamos de las obras que Él preparó para nuestra vida y están atadas a esas palabras que Él nos dijo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Él sabe que no somos perfectos. No va a entrar la duda en algún momento, temores. Pero cuando la palabra vuelve y toma fuerza dentro de ti, Dios vuelve y revive. Dios vuelve y mete el fuego que da la confianza, la fe. Cuando tú sabes que tu Dios está contigo, por ti, vive dentro de ti, te va a ayudar a salir. Lo que necesitamos es movernos en Él. Porque si Él preparó obras, Él quiere que las disfrutemos, que las conquistemos. No te pongas a ver el imposible. Eso déjaselo a Él. Porque por eso es la fe. Una parte sencilla en la que podemos hacer, pero la sobrenatural al hombre humano la hace Él.
Por eso es que hay que estar firme y Él sabe que podemos flaquear, que podemos dudar, entrar en temores, pero si vamos a Él, nuestro reposo siempre va a estar firme porque el reposo del creyente es en Él. No es echarnos ahí de flu, de no hacer nada y todo fresco y ventilándote. No, es reposar en Él, en lo que Él nos dijo, en su palabra. Sino uno que ha sido tentado en todo, Jesús como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda, no dice en cualquier tiempo, o cuando no la necesites, o cuando ya haya pasado un mes de lo que tú estabas esperando, no, para la ayuda oportuna, o sea, para el momento en que tú estás necesitando que el Señor te lo entregue. Por eso es importante caminar en esa devoción, en esa consagración a la intimidad con Dios. Tienes que acostumbrarte como el Señor Jesús. No solamente que Él separaba sus tiempos para orar a la madrugada o en la noche, sino que caminaba todo el día, listo para escuchar su voz, para ver lo que Él quería hacer. Y Él hacía solo lo que el Padre le decía que hiciera. Ese reposo es muy impresionante porque, pues imagínate, para nosotros los seres humanos y en el medio en que vivimos tan consumista, es bien complicado alcanzar un día permanentemente en ese reposo, pero no quiere decir que no se pueda vivir. Todos los días tenemos que intentar vivir en ese reposo y ese reposo exige consagración. Y la consagración demanda tiempo y todos trabajamos y todos hacemos algo. Pero ¿qué quiere decir? Que no las 24 horas o las 8 que tú trabajas o las 12 que tú laboras, tu mente está a toda hora en función de lo que estás haciendo. No, o sea, nos queda tiempo y en ese tiempo búscalo solo a Él para que podamos vivir en ese reposo de las obras que Él preparó para nuestra necesidad. Siempre van a estar, siempre. Puede que se te demore días, semanas, pero ahí va a estar, ahí va a estar. Si caminamos por fe y firmes en ella, cumpliendo todas las cosas que la fe demanda para caminar en ella, tú y yo vamos a vivir los días de gloria del pacto de la gracia, viviendo permanentemente en Dios y Dios supliendo su ayuda sobrenatural en las finanzas, en la familia, con los hijos, con los nietos, en la iglesia, en el amor con los vecinos, con el prójimo, con los hermanos en la iglesia, porque esa es la familia que el Señor enseñó. Oh, no te olvides de aquel verso. Señor, ahí está tu madre y tus hermanos. No, mi familia no son ellos, mi familia son los que están conmigo. Eso es la verdad. La familia de Dios funciona así. Ok, mis hermanos, seguiremos hablando del reposo porque es muy importante vivir en él. Saber entrar y permanecer en él. Saber cómo estar en él y estar confiado, seguro. Es el lugar en donde más el creyente tiene que hablar las palabras que Dios le dijo y constantemente entablar diálogo con Dios en esas palabras. Porque cuando nos alejamos de esas palabras, comienza a entrar todo tipo de pensamientos de duda y de temores. Pero mis amados, se me terminó el tiempo. Hablaremos el próximo miércoles. Padre, Señor mío, bendice a mis hermanos, ábrele las escrituras, que ellos puedan leer directamente de tu boca, Señor. Ellos leen y tú les hablas, para que ellos puedan tener luz en la vida que se debe de tener
porque los tiempos serán difíciles y complicados. Pero todos los que vivamos de la voz de Dios, por su palabra, o que nos hable detrás de nuestros oídos, vamos a vivir reposados. Aunque haya carencia, Dios siempre nos va a suplir. Aunque haya guerras, Dios siempre nos va a defender. Aunque las situaciones nos lleven a duda o a temores, Dios siempre nos va a dar fuerza, esperanza, confianza. Y todo esto se encuentra en el reposo. El reposo es una vivencia permanente con Dios, donde se habla de la confianza que tenemos para alcanzar lo que Él nos dijo, que nos iba a ayudar o que nos iba a dar. En el nombre de mi Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu. Amén y amén.